Muy buenas noches, bienvenidos a Sin Su Permiso. Un gusto que nos acompañe este martes 11 de junio. Esta noche vamos a hablar sobre temas de coyuntura, especialmente sobre la resolución de la Sala de lo Constitucional sobre la inconstitucionalidad de el carril del CITRAMS. Para eso nos acompaña esta noche Erika Saldaña, presidenta del Centro de Estudios Jurídicos aquí en el CET, y vía telefónica vamos a tener a don Genaro Ramírez, presidente de AEAS, y también a don Catalino Miranda, presidente de FECOATRANS. Antes de saludar a Erika y a nuestros invitados vía telefónica, saludo a mis colegas Ana Giralt y Francesca Falconi. Ana, Checa, buenas noches, bienvenidas. Buenas noches, Lorena. Buenas noches, Ana. Buenas noches. Erika, buenas noches, bienvenida, gracias por aceptar la invitación. Buenas noches, gracias a ustedes por recibirme. Erika, como decía en la introducción, queremos empezar entendiendo esta resolución de la sala. Entendemos que ya había habido una antes en la que se había hablado de la inconstitucionalidad. ¿Cuál es la diferencia con esta? No, de hecho esta es la primera y la única sentencia que la sala tiene sobre este tema del CITRAMS. Lo que hubo antes, y creo yo que sonó bastante en los medios de comunicación, fue el tema de la medida cautelar que se otorgó sobre el CITRAMS. Fue una medida cautelar. Exacto, que es sobre este mismo proceso. Esta ya es la sentencia final en el proceso. Para entender bien qué es lo que pasa con el CITRAMS, creo que lo primero que hay que hacer es tener en cuenta lo que dice el artículo 120 de la Constitución. Que el artículo 120 dice que toda explotación de un bien de uso público, por ejemplo, una calle, en este caso una calle, andenes, toda una infraestructura que pertenece al Estado tiene que ser concesionada y la autorización la tiene que dar la Asamblea Legislativa. Hay que partir de ahí. Entonces, en el año 2015, una serie de ciudadanos se presentaron a la Sala de lo Constitucional a impugnar algunas normas del reglamento de tránsito terrestre. Entonces, ellos decían como, mire, el tema del CITRAMS es inconstitucional, y ahí mencionaban algunos artículos porque no se había ido a la Asamblea Legislativa. Entonces, la sala admite la inconstitucionalidad de varios artículos del reglamento de tránsito. Después, este ha sido, creo yo que es un proceso bien complicado, porque se han ido agregando varias normas que la sala tuvo que analizar. Después una serie de normas de la ley de este reglamento. Un contrato de préstamo que otorgó la Asamblea Legislativa para financiar este tema del CITRAMS, y finalmente una resolución del director de transporte terrestre. ¿Qué hace esta resolución del director de transporte terrestre? Dice que el carril de CITRAMS puede tener un uso privativo, es decir, que a la empresa dueña de los buses se le daba la exclusividad para transitar esos 6.4 kilómetros que tiene el CITRAMS. Entonces, ¿qué es lo que dice la sala en su sentencia? Dice, mire, hace un análisis bastante exhaustivo del tema de los carriles, del tema de los andenes, de las estaciones, y dice, esto es un bien de uso público, pertenece al Estado, y por ser de uso público tiene que ir a la Asamblea Legislativa. Y eso fue precisamente lo que no se hizo. Entonces, como la Constitución es bastante clara y dice que la explotación de bienes de uso público tienen que pasar por la Asamblea Legislativa, y esto no lo hizo, entonces lo declara inconstitucional. Pero eso significa que ya no pueden pasar esos buses, seguir dando el servicio. No, como efectos de la sentencia, esta es una sentencia que la doctrina lo llama sentencia de efectos diferidos. Es decir, ahorita se declara que es inconstitucional, pero ha dejado un año. Pero ha dejado un año para que esto para que la Asamblea pueda subsanar este error. Porque la sala dice, este es un error de procedimiento. Tuvo que haber pasado por la Asamblea Legislativa, no lo hizo, entonces ahorita van a tener un año para que la Asamblea Legislativa autorice pero esta concesión. podría entenderse, por lo que hemos escuchado del presidente y de su gabinete, que no les interesa subsanar el error, porque subsanar el error significa mandar todo este
este proyecto a la Asamblea Legislativa para que la Asamblea lo apruebe. Entonces, el error de procedimiento se corrige. Pero cuando escuchamos al ministro de Obras Públicas diciendo que se debe desmantelar Citrans, si están pensando en desmantelarlo, obviamente es porque no les interesa subsanar. Es más, él dijo no solo que iban a desmantelar en Twitter, ¿verdad? Porque es como la vía de comunicación oficial. Decía que no solo lo van a desmantelar, sino que van a hacer un proyecto integral, aunque no decía cómo. Sí, yo creo que esas fueron declaraciones apresuradas de parte del ministro. Entiendo que después borró lo que había puesto, que podría entenderse como que se estaba retractando. Creo que son declaraciones bastante apresuradas porque en ningún momento la sala rechaza este sistema. Dice que tiene que irse por el procedimiento adecuado. Creo que de la decisión de desmantelarlo o no tiene que ser una cuestión bien pensada por parte del Ejecutivo, que es el encargado de la política de transporte en el país. Firmado. Porque es una inversión bastante grande. Creo yo que no solamente hay que decir, bueno, lo vamos a desmantelar cuando se han invertido 45 millones. Correcto. Tenemos ya en la línea a don Catalino Miranda. Don Catalino, muchas gracias por tomar nuestra llamada. Buenas noches, ¿nos escucha? Sí, escucho a todos los panelistas que se encuentran esta noche, especialmente todas las mujeres, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, don Catalino. En primer lugar, según lo que yo veo, ¿verdad? Hay medidas apresuradas, hay medidas que la Corte, ¿verdad? La resolución está bien razonada, hay una clara violación, ¿verdad? El artículo 120 de la Constitución, pero en mi forma de pensar como empresario, que el proyecto nace, ¿verdad? Bueno, pero fue mal ejecutado. Entonces yo creo que por ahí viene la discordia porque no pasó a la Asamblea Legislativa. Yo no soy jurista, pero mi forma de pensar es que la resolución se mantiene como gallo-gallina. Don Catalino, sí, ¿por qué? Perdón. Porque yo creo que le tira la chibola a la Asamblea Legislativa cuando ya hay unidades transitando. Es un problema, ¿verdad? Porque, los empresarios que invirtieron, en más de 10 o 12 millones en estas unidades, las compraron antes de pasar a licitación. El grave error no es de la Asamblea, no es de la Corte, sino que fue del Viceministerio de Transporte. Don Catalino, usted dice el proyecto es bueno pero mal ejecutado. Ustedes, al menos su gremio o el gremio que usted representa, nunca se opusieron al Citrans, no tienen problema con que el Citrans funcione. ¿O sí? Mira, no te escucho muy bien, ¿verdad? Pues yo no sé si me escucha a mí. Te voy a responder algo cuando tú me preguntas que el proyecto fue bueno, porque muchas empresas agarramos lo bueno de este proyecto y hemos invertido en tecnología. Esto quiere decir que si el Citrans falla, entonces hay un plan B para ir mejorando el transporte colectivo en el país. Esto, recuerda que solamente son 6.7 kilómetros a un costo de 45 millones más 8 millones que costó la terminal. Estamos hablando de 53 millones invertidos por todos los salvadoreños, los impuestos de ustedes, míos y de todos los salvadoreños. El cuestionamiento no es que los buses sirvan o no sirvan, el cuestionamiento que no hubo licitación y el viceministerio, ¿verdad?, otorgó algo que era del pueblo salvadoreño, lo que jurídicamente lo conocen, que le dio exclusividad a una empresa privada cuando el carril, ¿verdad?, segregado les pertenecía a todos los salvadoreños. ¿A eso se refiere usted cuando dice que el proyecto fue mal ejecutado? Al hecho de que no hubo una licitación. Mal ejecutado es cuando se violan los reglamentos, cuando se viola la ley primaria, la ley secundaria. Disculpe. Sí, continúe. Mira, cuando digo que el proyecto fue muy bueno de modernización, fue un anhelo de la población tener un buen servicio bastante muy elegante. Hoy se quejan que no tenía aire, bueno, pero esto es cuestión del que usa el transporte colectivo. Pero cuando yo te digo que el proyecto fue una idea muy buena y perfecta, pero que fue mal ejecutada porque
se hizo por medio de decretos y por ejecutivos y por medio de reglamento. No se aplicó lo que verdaderamente era la parte que le correspondía a la Constitución de la República, y es una clara violación al artículo 120 de la Constitución, que no puede, por mucho amor que le pueda tener cualquier magistrado a un proyecto bueno, no podía no podía dejar pasar este vejamen que cometieron los funcionarios en turno en esta ocasión. Don Catalino, pero al final esta resolución no cambia nada la situación de ustedes, no les favorece, no les perjudica y tampoco, no es que les va a afectar a ustedes o beneficiar esta resolución. Yo creo que el transporte colectivo debe de verse desde el punto de vista, ¿verdad?, general, ¿verdad? Son 262 municipios. Recuerda que no es el transporte colectivo no ha crecido más de las 11.000 unidades que tenemos los últimos 30 años. Lo que pasa es que no ha habido oportunidad como lo que tuvo el Citran. Hemos estado fuera de los planes de nación. Cada empresario hace los esfuerzos que puede hacer para mejorar su flota, y son dos cosas diferentes. Cuando un niño está en el sanatorio no es lo mismo que esté con papi y mami comiendo pichón, como dice, ¿verdad?, la pacha al día y todo. Don Catalino, ahora que usted menciona eso, no sé si me escucha, me escucha bien. ¿Hasta dónde ustedes han hecho un mea culpa también? Porque una de las quejas de la población es el mal servicio que se recibe del transporte público, la manera en cómo el estado de las unidades, la manera en cómo manejan los motoristas del transporte público. Y el Cintrams, en cierta forma, vino a aliviar a todos estos usuarios que viajan de Soyapango hasta El Salvador del Mundo y viceversa, sintiéndose más seguro, en unidades más seguras. Hola, don Catalino. Claro, sencillo, te voy a dar la respuesta. Habían hasta 5 guardias soldados en cada parada del Citran. Sí, estaba bien vigilado, pero nosotros, ¿verdad?, el transporte en general, yo te voy a poner un ejemplo. Yo tengo una comunidad asediada por las pandillas, que es el lado de Zaragoza. Ahí, por milagro de Dios, ¿verdad?, entran las unidades cuando los pandilleros quieren, ¿verdad? Entonces no hay mucha seguridad. Entonces son dos cosas muy diferentes. El transporte tradicional, ¿verdad?, con el transporte del Citran fue controlado por videocámara y fue controlado por el Ejército y la Policía Nacional, y fue una exclusividad que gozaron, así cualquiera es empresario. Pero ahora hay que apostarle. Cuando tú me hablas de escuelas, ¿verdad?, de manejo, tu servidor gastó en un estudio alrededor de $20,000 con académicos para formar un instituto para tener viveros de nuevos conductores. Hoy está engavetado. Ojalá que el nuevo ministro lo encuentre y le demos vida para mejorar los conductores, porque el problema de nosotros es la mano de obra. Uno, porque no podemos tener mano de obra jóvenes porque es perseguida por la pandilla. Dos, hemos perdido alrededor de 1.300 conductores en los últimos 12 años. Y tres, ¿verdad?, las amenazas que las comunidades o las ciudades donde nosotros llegamos están asediadas por pandillas y están bien controladas, y el transporte colectivo lo han ocupado estas bandas de criminales para saciarse con fondos que si no el empresario no paga, lo pagan los conductores para poder trabajar. Yo creo que esto no es una cosa de mea culpa, es la cosa que del Estado debe reaccionar y separar estas bandas de criminales para que el transporte llegue a su dimensión que muchos empresarios queremos. Bueno, le agradecemos mucho su participación esta noche. Gracias por sus comentarios. No le escuché bien la última pregunta. No, solo agradecerle porque ya nos tenemos que ir al primer corte comercial. Gracias por... A ustedes y sigan discutiendo. Me agrada ver todas las 4 mujeres ahí discutiendo el tema de transporte. Las voy a llevar a manejar y que conozcan a mi empresa para que puedan ustedes tener una dimensión más grande para que los critiquen o que nosotros podamos criticarles también. Pasen muy buenas noches. Un saludo a todos los salvadoreños que nos están viendo. Muchas gracias, amigos televidentes. Vamos a la primera pausa, ya regresamos. Gracias por mantener la sintonía con Sin Su Permiso. Les recordamos que estamos Facebook Live y vamos a estar, por supuesto, haciendo sus comentarios al aire. Vamos a iniciar este bloque con Ana. Erika,
¿cómo se subsana ahora? ¿Cuál es el paso siguiente que se debe dar? Si hay un plazo de un año, no están suspendiendo el servicio, por lo que he entendido hasta ahorita, pueden circular, pero ¿qué tiene que hacer el gobierno, la asamblea? Los automovilistas. Bueno, como les comentaba, esta sentencia, que es una sentencia diferida, ha dado el plazo de un año para subsanar el error. Para mientras significa que las cosas van a seguir tal y como han estado a la fecha. Es decir, la gente común y corriente puede utilizar este carril segregado, que fue la medida cautelar que la Sala de lo Constitucional dio en el año, creo que fue en el 2017 o en el 2018. Entonces, por este año se va a mantener la situación así, es decir, el carril va a estar compartido tanto por la gente particular como por los buses que tienen la autorización de pasar por ahí. Solo por los buses del Citrans. Solo por los buses del Citrans. Los otros buses no van a poder pasar por el carril. No. Yo creo que ese es un punto que hay que aclarar, porque las rutas de los buses tienen autorización del Viceministerio de Transporte de las calles en las que pueden circular. Entonces, en el tramo del Citrans, en los 6.4 kilómetros, tienen autorización los buses articulados, que son los que transitan desde Soyapango hasta El Salvador del Mundo. Entonces, es incorrecto afirmar de que ahora de que no hay un uso privativo del carril segregado del Citrans, cualquier ruta puede pasar. Eso tiene que haber una modificación del Viceministerio de Transporte autorizando a otras rutas a circular por ahí. Porque si no, eso va a ser un caos. Tenemos varios comentarios en las redes sociales. Yo quisiera leer, Mauro Maldonado nos ha estado escribiendo, entre sus comentarios está este que dice: el hecho de mantener estos buceros con sus vehículos contaminando el aire va directamente en contra del artículo 117 de la Constitución del Estado, dice Mauro. Debería tomar acción de mantener la calidad del aire de la gente de las ciudades. De eso nadie habla. Gente se ha de morir de estar tragándose este humo que tiran todos estos buses. Pero se refiere a los buses normales. Sí, por supuesto, a los buses normales. No sé, Checa, si tú tienes más comentarios ahí. Pero ¿dónde está con esta resolución la justicia para los que se transportan? Esta resolución va en contra del derecho de la equidad de la gente, que contra unos pocos que van en carro o en las chatarras de los buceros, porque esos vehículos ya no son buses ni mucho menos. Bueno, realmente esta resolución tiene una lógica, lo que dice el televidente. Sí está atentando contra el derecho de las personas que querían yo creo que no, porque esta sentencia no está eliminando el sistema, sino que está diciendo van a tener un año para hacerlo bien. Entonces yo creo que este año es una oportunidad tanto para el Ejecutivo de implementar una política integral de transporte, como lo han mencionado, corregir los errores que haya que corregir dentro de este sistema de transporte. Creo que las personas que trabajan en transporte tendrán una mejor idea de qué es lo que hay que corregir, tanto para el tráfico como para la comodidad de los usuarios, y para que la Asamblea Legislativa cumpla con el procedimiento autorizando la concesión. Pero, y esto es importante también, la sentencia en ningún momento rechaza el sistema del Citrans. En ningún momento dice... Rechaza la forma de cómo fue ejecutado. Exactamente. Erika, pero vamos a ver, aquí se soluciona un problema, pero se abre otro. Porque la empresa actualmente que maneja el Citrans si va a someterse a una nueva licitación, tendría que, si la pierde, no podría demandar al Estado, porque ella no es culpable al final de que el anterior gobierno haya manejado un proceso de forma incorrecta. Pues yo creo que esos son temas que ya trascienden el sentido, la razón de esta sentencia. Creo que ya son cuestiones que, por ejemplo, el ministro de Obras Públicas señalaba ayer que se iba a hacer una auditoría de cómo se había realizado este proceso de concesión, porque la responsabilidad se tiene que deducir a las personas que indebidamente dieron esta autorización, cuando el 120 de la Constitución que es el gobierno es bastante claro. Sí, que fue el gobierno anterior. Pero la empresa, ¿qué culpa podría llegar a tener? ¿Que se haya prestado o que no haya advertido? Pues esas son las cuestiones que van a arrojar esta auditoría que mencionó el ministro que se va a realizar, porque creo que hablar de culpa de una empresa, no sé hasta qué punto cabría, pero
pero sí definitivamente hay una responsabilidad de las personas que autorizaron esto sin estar legalmente facultados para hacerlo. ¿Qué pasa? Porque entendemos que es Casa Presidencial, el actual presidente, quien tiene que mandar el anteproyecto y a la Asamblea. Para corregir, ¿o no es así? Para corregir y el proceso de licitación. Yo creo que esta es una cuestión que se va a ir dilucidando, se va a ir aclarando en la medida que vaya avanzando el tiempo. En principio, creo que sí es el Ejecutivo el que tiene que, en primer lugar, definir cuál va a ser su política de transporte y decidir si se va a mantener o no ese sistema, si se puede mejorar o qué es lo que hay que hacer, o si se va a cambiar o si se va a buscar una alternativa mejor. Entonces, el Ejecutivo ya con un plan estructurado y articulado tiene que llevarlo a la Asamblea Legislativa para que autorice la concesión. Pero el Ejecutivo puede decidir no llevarlo a la Asamblea Legislativa, puede decidir no subsanar esto. Pues esa es, creo yo, otra de las opciones que puede pasar, porque en los efectos de la sentencia, la sala dice, ok, les vamos a dar un año para que subsanen esto. Si no se subsana en un año, se tienen que tomar las medidas para dejar totalmente libre las calles. Entonces, esta podría ser otra de las opciones, pero habría que pensar. Vuelvo y repito, pero hay un contrato firmado con una empresa privada. Entonces, ¿cómo queda esa situación? Pues yo creo que esas son responsabilidades que se tienen que dilucidar entre la empresa y el Estado y las personas que dieron indebidamente esta autorización, porque creo que también sería incorrecto decir que se va a mantener este sistema por el hecho de que ya hay una inversión hecha. O sea, aquí hay una responsabilidad que hay que determinar quién tomó una mala decisión en el tema del CITRAMS. Pero al final esta resolución es como más que todo como a un nivel digamos político, porque al final no afecta tampoco a la población, porque los buses del CITRAMS van a seguir utilizando el carril por un año más. Yo recuerdo que cuando se implementó el CITRAMS había mucha protesta de la población que ahora tenían que caminar más, pero ahora lo quieren el CITRAMS. Y ahora no sé, esta resolución al final no impacta tanto a la población. Pues yo creo que sí, o sea, sí impacta en el sentido de que si ustedes recuerdan, hace año y medio, 2 años, únicamente el carril segregado únicamente lo utilizaban los buses articulados. Sí. Entonces, creo que el tema del tráfico ya es un problema en esa zona, de país. Entonces, creo que sí hay una incidencia en permitir el libre acceso al carril segregado para todas las personas, siempre manteniendo el uso por parte de los buses articulados del que conforman el sistema. Quizás yo no a una pausa, pero bueno, si quieres terminamos con yo no me expliqué bien, quizás me refería a la población que utiliza el sistema de transporte público, no a los que utilizan vehículos. Pues yo creo que tampoco les afecta porque no se está votando el sistema. Exacto. Por lo menos de aquí a un año no se está votando el sistema y lo que se está haciendo es mandando a las autoridades competentes a que se haga el proceso correspondiente. Vamos a ir a una pausa comercial. Cuando regresemos estará con nosotras vía telefónica don Genaro Ramírez, presidente de AEAS. Ya volvemos. Vamos ahora a un enlace telefónico con don Genaro Ramírez, presidente de AEAS. Don Genaro, buenas noches, ¿nos escucha? Buenas noches. Gracias por tomar la llamada. Para iniciar, don Genaro, quisiéramos saber qué le parece a usted esta resolución. ¿El CITRAMS debería de continuar tal cual o debería de haber una modificación de cara a que se tiene un año para subsanar este tema legal? Pues mire, por la experiencia que tengo en cuanto a derecho, aunque no soy abogado, siempre cuando se emite una resolución que es ilegal, por consecuencia, al emitir una resolución donde se determina que algo es ilegal, las cosas vuelven al estado en que se encontraban.
Entonces aquí se estaría vulnerando el derecho de igualdad en el artículo 3 de la Constitución, porque si solo vuelve al estado en que se encontraba para los particulares y los del CITRAN, o sea, están tratando en forma desigual a los antiguos operadores, ¿me entiende? Que fue la consecuencia, que fue uno de los amaños que hizo el viceministerio anterior a través de una resolución razonada o de un visto bueno, ¿me entiende?, para permitir el fraude más grande que ha habido en el transporte. O sea, esto lleva, o sea, como le repito, una serie de vicios que lo que han ido buscando es favorecer este proyecto. O sea, y como le repito, el derecho es lógico que cuando declaran algo que es inconstitucional, ¿me entiendes?, que la Constitución está por sobre todas las leyes, deberían devolver las cosas al estado en que se encontraba. ¿Fraude por qué, don Genaro? ¿Quién comete el fraude? El fraude se comete cuando no se cumplen el debido proceso, ¿me entiende? O sea, cuando usted no cumple con el debido proceso, o sea, la ley dice que para dar una concesión, y ellos lo que dieron fue un permiso con una resolución, con un visto bueno que dio el director de tránsito, que él no es autoridad, ¿me entiende?, para nada, sino que él es una persona encargada de velar porque se regula el tránsito, pero no es autoridad como para dar, ¿me entiende?, en explotación como más del 120 de carriles u obras o infraestructuras que le pertenecen al Estado, en este caso como las carreteras, los parques que se entregaron, ¿me entiende?, para que los explotaran. Un grupo ha llegado al gobierno, o sea, porque esto todos nos hicieron creer como que era el gobierno, cuando realmente era una subsidiaria de Alba Petróleo, ¿me entiende?, que es la que estaba explotando este negocio, y hacen ver que como que las paradas no las ocupan, no las explotan, pero sí le sirven para cobrarle a la gente, porque no están cobrando 20 centavos, están cobrando 33 centavos, 13 centavos más de lo que nosotros cobramos, y dijeron que iban a cobrar menos de 20 centavos, y al final terminaron cobrando más, y les dan seguridad, ¿me entiendes? Y que la seguridad es una obligación constitucional del Estado, dársela a todos los salvadoreños, no solamente un pequeño grupo de ciudadanos como se ha estado haciendo hasta este momento. Genaro, en cierta forma también el CITRANS le dio la oportunidad a la población de comparar entre lo que es un servicio más o menos cómodo, seguro, sobre un servicio que, como le decíamos a Catalino Miranda, la gente siempre se ha quejado por el servicio que da el transporte público, digámosle, convencional. Entonces, ¿no también dejó al descubierto las fallas que ustedes le ofrecen a la población en el servicio? Yo le voy a hacer una pregunta, una comparación como hemos estado con el tema del agua. Aquí los privados dan mejor servicio y mejor calidad del agua que el ANDA, ¿entiendes? Pero la Constitución dice que los recursos naturales son propiedad del Estado salvadoreño, y que todo lo que está en el subsuelo, como el agua, minerales y todo eso, o de oro, petróleo, si es que lo hubiera, eso es propiedad del Estado salvadoreño. ¿Me entiendes? Y solo porque los privados lo pueden hacer mejor, eso no les da derecho a violentar la Constitución. No, es lo que ha estado pasando. No, pero yo estoy de acuerdo, pero también no tiene el derecho la población de recibir una mejora en el servicio, o pongámoslo así, no es la oportunidad esta resolución para que ustedes como transportistas realmente se comprometan a mejorar la calidad del servicio y la seguridad que le dan a la población cuando abordan una unidad de transporte público. Mire, yo no sé de dónde sacan que no se ha mejorado. Se han metido más de 500 unidades solo en San Salvador completamente nuevas con aire acondicionado. Ahora, el desorden que se ve en la calle, ese es el sistema de operación, ¿me entiende? El responsable, la autoridad
para que todo esto se cumpla es el Viceministerio de Transporte, no los transportistas, porque nunca han querido separar, ¿me entiende? Ni le ha convenido al gobierno no mismo, a través de los comunicadores, separar a los buceros, ¿me entienden?, a los motoristas y a los dueños, que nos llaman lo mismo. Mi negocio como empresario no es andar maltratando, chocando, ni ultrajando gente, ¿me entienden? Mi negocio es transportar pasajeros de la mejor forma. Yo podría darle seguridad a los usuarios, pero eso tiene un costo, y además, según la Constitución, en el artículo único, esa es obligación del Estado salvadoreño, no de los empresarios, ¿me entiendes? Las empresas de este país ponen policías, como lo hacen las distribuidoras de bebidas gaseosas o los almacenes, y todo, tienen sus policías cuidando sus empresas, pero ese costo no lo pagan las empresas, ¿me entiendes? Esos costos los pagamos los consumidores cuando compramos el producto. Y aquí quiero recordarle que el único producto que está controlado en este país en el cobro es el transporte colectivo. Incluso el ANDA, que es del gobierno, le pasa el recibo incluso sin darle el servicio del agua. Y yo en una de mis oficinas, ¿me entiendes?, llega el recibo hasta por $650 y no llega ni un día el agua. ¿Y cómo es posible de que el gobierno, a través de una de sus autonomías, pueda darme un servicio y cobrarme, ¿me entiendes?, por el agua que no me da? O sea, aquí hay una serie de cosas, y con esto yo no estoy pretendiendo justificar de ninguna manera el maltrato que dan los motoristas, pero eso tienen que ser responsables, ¿me entiendes?, los motoristas. Para eso existen las leyes y las violaciones a las normas de tránsito, ¿me entiendes?, para que ellos también cumplan con su parte. Bueno, pero le también agradecemos muchísimo su participación, Genaro, esta noche aquí en el programa en Sin Su Permiso, y por supuesto que vamos a seguir hablando sobre este interesante tema. Muchas gracias. Gracias. A ustedes, amigos televidentes, los invitamos a esta pausa comercial. Ya regresamos con el último bloque del programa. Continuamos, vamos a iniciar este último bloque, Erika, ya cambiando de tema, y hablamos bastante del CITRAMS, y otro tema importante es el tema de los despidos que están llevándose a cabo en el gobierno. ¿Cuál es tu valoración desde el punto de vista legal de estos despidos que se hacen a través de las redes sociales? Bueno, yo creo que el tema de los despidos que está realizando el presidente Nayib Bukele hay que verlo desde dos puntos fundamentales. Él ha mencionado mucho de que se trata de medicina, de que ha existido una planilla inflada del Estado por parte de funcionarios o personas afines y familiares del gobierno del FMLN, y creo que en ese punto tiene razón. El Estado ha sido utilizado para presuntamente pagar favores políticos, para emplear gente afín a un partido político. Ya un periódico nacional lo reportaba hace como un mes, sacó un reporte en el que se manifestaba que durante los 10 años del gobierno del FMLN aumentaron 37,000 las plazas en el gobierno. Entonces es una suma bastante importante, y a eso agreguémosles todas las personas que ya trabajaban para el Estado. El Estado tiene una planilla bastante inflada. Entonces creo que el tema de la depuración es necesaria, sí, y es un buen punto que el presidente lo haya puesto sobre la mesa. Ahora bien, el otro punto que quiero resaltar es que todas las personas tienen derechos, y si ha existido una mala contratación, ya sea por nepotismo, por amiguismo, o que la persona no cumple con las competencias para determinado cargo, esto tiene que ventilarse en las instancias correspondientes. O sea, no es una decisión que arbitrariamente puede tomar el presidente y decir, bueno, ordénase que voy a quitar a X personas, sino que los procesos laborales tienen una particularidad, y es que como todas las personas tienen circunstancias distintas por las cuales entraron a ese puesto de trabajo, hay que ir analizando caso por caso para determinar si una persona
es válida que tenga una plaza o no. Y eso es, creo yo, lo que se ha estado criticando bastante del presidente de la República, la manera en que está realizando. ¿Esto le corresponde a la Fiscalía, al Ministerio de Trabajo, o si van y piden un amparo a la Corte? ¿Cómo se va a canalizar esta cantidad de demandas que, porque en estos momentos están llegando? Aquí habría que ver por qué vía optan los demandantes, porque se tratan de contrataciones de la administración pública, del Estado. Entonces, un despido injustificado se podría ventilar. Ahora ya tenemos juzgados de lo contencioso administrativo que, según el artículo 12 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, son los encargados de analizar las pretensiones que tengan que ver con todas las contrataciones del Estado. La Sala de lo Constitucional también ha analizado muchísimos casos durante su existencia sobre el tema de los despidos en la administración pública. Entonces habría que ver por qué vía optan los demandantes. Erika, la semana pasada la Corte amparó a la ex concejal Xochitl Marchelli. Este amparo sienta una jurisprudencia porque está ordenando que la alcaldía la indemnice, le pague los salarios que dejó de percibir cuando la despidieron. Y según me explicaban, el primero que tendría que pagar es quien la despidió, que fue el consejo anterior municipal, aunque ya liderado por el actual presidente. Aunque ya no esté en ese cargo. Aunque ya no esté, es así. Sí. Y si no él paga, tiene que pagar el consejo actual. Hay que partir esta situación. Esta es una línea consolidada de jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional. No es el primer caso que se resuelve. La Sala, creo yo, que desde hace 10, 15 años tiene mucha jurisprudencia sobre el tema de la estabilidad laboral de los empleados del Estado. Esta es una variante muy particular que se le denomina estabilidad ya no laboral, sino que en el cargo, porque la persona estaba nombrada para una institución autónoma, para el ISDEM, por un periodo determinado de 3 años. Entonces, lo que dice la jurisprudencia es, mire, si usted lo nombran en uno de estos cargos con un periodo determinado, usted tiene estabilidad ese tiempo. Entonces, a ella la quitaron creo que 1 o 2 años después de haber asumido. Entonces, y no se le siguió ningún tipo de procedimiento que ella haya cometido alguna falta que le hubiera dado lugar a la destitución. No se comprobó que se haya seguido ningún tipo de procedimiento. Entonces la Sala dijo, bueno, ella durante los 3 años tenía estabilidad y se la quitaron a los 2 años. Entonces, esta es una línea. Por eso acepta el amparo. Por eso se admite el amparo. Ya es una línea, es jurisprudencia ya bastante reiterada de parte de la Sala. Ahora, en el tema de la responsabilidad, la responsabilidad es patrimonial, es decir, a la persona ya no se le puede restituir porque ella estaba hasta creo que el 30 de abril del 2018. Entonces ya no se le puede restituir en el cargo. Entonces la Sala dice, bueno, ya no podemos volver las cosas a como estaban antes, pero sí se le puede abrir la posibilidad de que la persona que haya sufrido un daño vaya a reclamar una indemnización a la vía civil, a los juzgados de lo civil. La responsabilidad patrimonial es personal, entonces la tienen que enfrentar las personas que causaron el acto, es decir, el Consejo Municipal de esa época, las personas que tomaron la decisión son quienes tienen que asumir la responsabilidad que dictamina. ¿Y qué pasa si no la asumen? Sí. Pues por una sentencia judicial se pueden ejecutar, o sea, tienen que asumir. No tendría y no debe asumirla el actual Consejo. No hay otros responsables. No. ¿Y el pago tienen que hacerlo del bolsillo de ellos o de los fondos de la alcaldía? No, es personal. Es personal. Sí, o sea, es del patrimonio de cada persona que el juez va a deducir, bueno, se le causó un daño determinado y la responsabilidad recae sobre estas personas que fueron las que tomaron la decisión y se tiene que dividir entre ellos. Y si ponemos esa resolución en el contexto actual, que tendrían los mismos derechos o de proceder los actuales despedidos, parientes o no parientes. Como les mencionaba antes,
Aquí en este tipo de casos hay que ir caso por caso. O sea, hay que ir determinando si, por ejemplo, una persona tenía o no un cargo de confianza. Es decir, un cargo en el que es necesaria que exista una vinculación directa y una confianza entre el funcionario que lo nombra y la persona que va a asumir el empleo. Entonces, si se determina que es un cargo de confianza, por ejemplo, del presidente o de un director de una autónoma o de un ministro, el hecho de que se le haya despedido no tiene ninguna consecuencia porque es un cargo del que podían disponer. Ajá. El problema es cuando no se tratan de cargos de confianza. Cuando se tratan de técnicos. De técnicos que han sido despedidos. Entonces ahí hay que ir analizando caso a caso cómo la persona ingresó a esa institución a trabar, que si tiene un contrato, un régimen de carrera. Entonces se tiene que ir analizando caso a caso si la persona tiene ese derecho a estabilidad en el cargo o no. O sea, ya no es un tema, como Ana decía hace un momento, de que si hay o no hay jurisprudencia. Hay jurisprudencia y hay mucha en los casos laborales. Y varios de estos que han pasado en los últimos días podrían aplicar, pero no a través de una norma general, sino que hay muy que ir específico. caso por caso. Sí, hay que ir caso por caso. Creo yo que hay muchos abogados que estamos insistiendo que no se trata de que el presidente no pueda despedir a alguien, de que las personas son inamovibles, sino que si lo va a hacer tiene que optar por las vías correspondientes. Hay instituciones, hay leyes, están los juzgados, están las distintas instancias a los cuales hay que acudir para ver si se puede despedir a una persona. Pero estas personas tienen que acudir a la corte como última instancia, ¿verdad? Porque para eso está entre los tribunales de servicio civil. O sea, ¿cuál es el primer paso? Si yo soy despedida del gobierno, yo no tengo que primeramente llegar a la corte. Fíjate que ¿o sí? tenemos solo? No. Es que hay un problema y es que nuestra normativa administrativa, la que regula los regímenes de contratación de las personas, es bastante dispersa y es bastante compleja. Entonces hay que determinar de qué institución se trata, si la ley que regula esa institución tiene una instancia antes de acudir a la corte o no, o si de un solo se puede acudir a la sala de lo constitucional. Entonces, por eso les menciono que es una cuestión de mucho detalle que hay que ir analizando caso por caso, porque depende mucho de la ley a la que esté sujeta la persona. Si se trata de una secretaría, si se trata de autónomas, si está por el régimen del servicio civil o si está contratado por otro régimen. Entonces, el último despido, que bien llamativo, que fue el del hermano del expresidente Mauricio Funes, insisten que no procedía así despedir. Y con esta finalizamos. Sí. Pues ahí hay que analizar la normativa del sistema de la integración centroamericana, que es que establece cómo es que se nombra a este director del banco. Exacto. Entonces, creo que, pues según he leído, hay un procedimiento y no es una decisión que depende exclusivamente del presidente de la República. Bueno, le agradecemos mucho, Erika, su participación esta noche. A la orden. Ana Checa, buenas noches. Buenas noches. A ustedes, amigos televidentes, gracias por su sintonía, gracias por su participación en nuestras redes sociales. Que descansen.